Bueno, y a mí me toca el honor, como decías antes Fabiola y José Luis, de presentar a Rocío García. Yo voy a presentar a Rocío con toda la solemnidad que se merece, pero también voy a hacer al final una breve semblanza personal, pues como ha dicho José Luis, por lo que la conocemos y la queremos. Rocío García es licenciada en Psicología de la Educación por la Universidad de Lleida y doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Ha sido investigadora Marie Curie en la Facultad de Educación de la Universidad de Cambridge, miembro del Grupo de Psicología y Educación e investigadora asociada a Wolfson College. Desde sus inicios como consultora de juventud y como educadora, ha estado trabajando en diferentes ámbitos educativos y de investigación. En el año 2005 comienza a trabajar como investigadora en la Universidad de Barcelona, donde gana una beca en el año 2007 para la realización de su tesis doctoral, en la que desarrolló el contrato de inclusión dialógica. Posteriormente ha trabajado como profesora asociada en la Universidad de Rovira i Virgili y en la Universidad Internacional de Cataluña. Su principal línea de investigación se ha desarrollado en torno a la escuela como comunidad de aprendizaje, aprendizaje dialógico e interacción en la clase, y actualmente es investigadora de CREA en temas de aprendizaje dialógico en educación primaria, interacciones entre alumnado y personas adultas diversas y el desarrollo intelectual y social de las niñas y niños. Ha participado en el proyecto Include de 2006 a 2011, dirigido por el doctor Ramón Flecha. En Cambridge ha coordinado junto a la doctora Linda Hargraves, emérita en interacción en el aula, el proyecto de investigación CHIPE, y ha participado en otros proyectos de investigación centrados en la interacción en el aula, organizada en pequeños grupos y en el diseño de instrumentos para analizar las interacciones dialógicas. Ha colaborado con el primer psicólogo de la educación europeo, Neil Mercer, entre otros, y sus publicaciones en revistas científicas, libros y capítulos muestran su experiencia interdisciplinar para unar pedagogía, psicología, sociología y métodos de investigación. Actualmente es la representante de la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa World Educational Research Association, los sevillanos con las S, como que reguláis el inglés. Todo eso. Como decía, también quería añadir la semblanza personal, porque Rocío para nosotros es una persona entrañable. Cuando empezamos en Sevilla, los 3 primeros centros, el primer centro que hizo la fase de sensibilización en comunidades de aprendizaje en Andalucía, Rocío venía como colaboradora, como relatora, como becaria, con el trabajo de teclear todo lo que allí se iba diciendo y exponiendo, y ahí fue donde la conocimos. Y a partir de ahí, pues la relación que nos ha unido con ella pues ha sido de trabajo, pero también emocional y personal. Volvió a Sevilla con el proyecto Include, se recorrió centros como decía José Luis, con su mochila a cuestas, visitando a diario, todo el trabajo de campo para que la investigación saliera adelante. Hay que reconocer también no solamente los resultados finales, sino desde abajo hasta arriba, ¿no? Todo lo que cuesta llegar a esas conclusiones. Participó también en el Congreso sobre tertulias dialógicas que tuvimos en el año Misiones y que, bueno, pues que hemos disfrutado con su presencia. Por eso no podía ser menos ni de otra manera que hoy, en el primer encuentro regional de comunidades de aprendizaje, ella que ha crecido en su currículum y paralelamente, igual que hemos crecido en Andalucía con comunidades de aprendizaje, que hoy contáramos con ella. Agradecerte mucho que hayas aceptado venir. Sabemos que está recién llegada de Cambridge, tiene un trancazo de un catarro impresionante, pero de verdad que necesitábamos verte, escucharte y que nos ilustraras con tu conferencia de hoy acerca de las interacciones, todo el tema por el que eres experta. Rocío, muchas gracias. Tuya es la palabra. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Se hace difícil hablar después de escucharos. Estoy ilusionadísima. Muchísimas gracias a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, gracias al CEP de Granada, a todo el equipo. No podía
tener yo más suerte de que estar hoy aquí con vosotras y vosotros y compartir una jornada con tanto entusiasmo, con tanta ciencia y con tanta ilusión. Todo o muy buena parte de lo que voy a contar, ya lo han dicho ellos, es gracias al trabajo de muchísimas personas, de CREA, de los centros de Andalucía, de los que yo he aprendido muchísimo, de lo que es comunidades de aprendizaje, y he podido llevarlo a nivel internacional y compartir y llevar las transformaciones que habéis hecho posibles en estos 9 años, desde que yo vine la primera vez al primer centro que empezaba como comunidades en Andalucía, a nivel mundial. Entonces, estamos hablando hoy aquí de una transformación de Andalucía, pero de una transformación que está mejorando la vida de muchísimas niñas y niños, maestras, maestros, familiares de todo el mundo. Y por eso vale la pena recorrer los kilómetros que haga falta para compartir experiencias y resultados, investigaciones y relatos como los que traéis con vosotras y vosotros. Así que muchísimas gracias. Como han comentado, vamos a centrar estos 45 minutos que tenemos. ¿Hasta qué hora? 12 dime tú. 12:30. Y acabaremos un poquito antes por si queréis hacer alguna pregunta, ¿sí? 12:15. Perfecto. Lo que me digáis. En la interacción como base de los aprendizajes. A ver. ¿Sí? Perdona, Juan Carlos. Es que no tiene el pincho. Vale, no pasa nada, le doy por aquí, no hace falta. Bien, quería introduciros el tema porque vamos a situar la clave del aprendizaje, están las interacciones. Ya sabemos todo lo que no está, no voy a detenerme en eso. Vamos a ver dónde está la clave. ¿Por qué hablamos de que la clave del aprendizaje está en la interacción y en el diálogo? Me han introducido el tema los directores generales, la delegada, ya diciendo que el diálogo es la fuerza necesaria para la transformación social. Sí, y vamos a dedicar este ratito a ver un poco más de qué forma, qué diálogo, qué interacciones. Os quiero presentar... ¡Uy! Se fue. Perdón. Sí, os quiero presentar a Idan. Idan es un niño de una escuela con la que hemos trabajado en Inglaterra, en una zona muy deprimida del norte, en una zona urbana del extrarradio, que el primer día que fui a la escuela, ahora llevan meses haciendo grupos interactivos y os voy a hablar un poco de la transformación que han llevado a cabo, han sido parte de la investigación que hemos coordinado desde Cambridge. Él estaba escribiendo y le miré la tarea, ¿no? Y tenía una caligrafía pues, que se veía que no le gustaba mucho, ¿no? Cómo estaba escribiendo, y me dijo: Rocío, es que yo soy de nivel 3. Y yo le dije: no te preocupes, Idan, ¿qué es eso de los niveles? Eso aquí no importa. Aquí vamos a trabajar para que todos y todas vayáis a más, ¿no? Y me sorprendió mucho que lo primero que me dijo un niño al entrar a un aula es que él era de nivel 3. Aquí no tenemos los mismos niveles que tienen en Inglaterra, pero seguro que identificáis, ¿no? Es que yo soy del grupo B, o es que yo soy del C, ¿no? A mí no me toca hacer esta tarea, o no me mires la libreta porque verás que... ¿Sí? ¿Qué quería decir? ¿Por qué? ¿Por qué Idan tiene esa etiqueta? ¿Por qué se le cataloga a él como niño de nivel 3? Pues porque sabemos que muchas veces en educación hemos llevado a cabo prácticas que han sido nefastas para los resultados educativos. Nos las han vendido como, ¿no?, lo que se nos ha vendido al profesorado como lo que iba a mejorar una cuestión que no la ha mejorado. Ahora sabéis que está muy de moda todo el tema de la neurociencia. Ya hemos hablado de los neuromitos. El año pasado en Nature otra investigación dice pues que eso de que si el aprendizaje es más kinestésico o más visual, que hay muchísimas evidencias de que no. El mismo Neil Mercer, si estuvisteis en Valencia, el psicólogo más importante de la educación, habló de lo horrorizado que estaba el propio Howard Gardner con el tema de las inteligencias múltiples. ¿Qué ha pasado con todas esas teorías que hemos intentado aplicar y que no han dado resultados? Pues que no tenían aval científico y que nos han llevado, por ejemplo, los grupos flexibles, la agrupación por niveles, la segregación, a que niños como Idan, que es un niño brillante, y ahora veréis a dónde ha llegado, tuviera esas bajas expectativas de las que hablaba la delegada, esas dificultades para poder sacar lo máximo de él. Eso es lo que justo hoy aquí vamos a superar. Temas de agrupación por niveles, de investigaciones que han demostrado que la clave no son los conocimientos previos, que hay investigaciones que el constructivismo llevó a un fracaso mayor que el anterior. ¿Y por qué? Porque todavía, meses después, estuviera presentando delante de un auditorio en la Universidad de Cambridge cómo él estaba ayudando a Vito
este niño brasileño que acababa de llegar y que no sabía nada de inglés. Y decía, pero él es muy bueno, sabe 2 idiomas, sabe portugués e inglés, y es muy listo, sabe muchas mates, pero necesita que nos ayudemos. Yo le explico y él sabe cómo explicar, a su manera, con sus propias palabras. Eso hizo que demostraran el poder del conocimiento de los niños, que titulamos a esa conferencia. Efectos transformadores en las clases de primaria. Muchos de esos efectos transformadores son los que estáis vosotros y vosotras ya haciendo posibles en las comunidades de aprendizaje. ¿Cómo lo hemos hecho posible? Pasando de las ocurrencias a las evidencias. Ya lo sabéis, lo hemos hablado en muchos foros, está científicamente estudiado todo el tema de los neuromitos, de los mitos en educación, de qué se creyó y no había ningún aval científico, y cómo lo hemos superado. Y es de eso de lo que nos vamos a centrar. Quería situar un poco a nivel de introducción, creando ambientes de aprendizaje dialógico en los que se generen y se produzcan interacciones, una concepción del aprendizaje dialógico que se publica en el primer libro con más difusión, aunque ya se venía trabajando Ramón Flecha desde finales de los 70, principios de los 80, la concepción del aprendizaje dialógico, que recogía aquellas evidencias, aquellas teorías que ya estaban ampliamente conocidas e implementándose, transformando las vidas de muchas niñas y niños como Idan, centrándose en utilizando el lenguaje como la herramienta para la transformación. Eso en cientos de escuelas, no solo de aquí, sino de Cambridge, de Latinoamérica y de muchos lugares. Recientemente en Cambridge saben que está a la vanguardia de lo que es la clave del aprendizaje, y por eso ha recibido el primer premio, el Best Paper Prize del Cambridge Journal of Education, a un artículo que recoge la voz de Freire, transformando las dificultades en posibilidades, interacciones entre familiares y alumnado a través del aprendizaje dialógico. De uno de los barrios más desfavorecidos de este país, por primera vez, un caso español es premio en la revista del Cambridge Journal of Education. ¿Por qué? ¿Cuál es la concepción dialógica de la cognición y el desarrollo? Ahí veis al padre de la psicología cultural, Vygotsky, a Brunner, les conocéis, les habéis leído, nos los presentabais algunas citas de ellos en la presentación, que ponen esas bases y que están de acuerdo junto con Carol Lee o Courtney Cadden, ayudante de Brunner en Harvard en los años 70, que volvió a su aula a ver cómo aquello transformaba la vida de niños inmigrantes latinos, bilingües, porque la clave ya iban viendo desde los 70 les ponga la vida. A ese máximo nivel vamos en comunidades de aprendizaje. A ese máximo nivel están las interacciones dialógicas de solidaridad y creación de sentido dentro de los principios del aprendizaje dialógico, y aquellas interacciones que son transformadoras y van más allá del aula. Llegan a las familias, a las comunidades, a los 4.000 voluntarios y voluntarias que tenéis en esta comunidad. En ese sentido, es que en esa clave, ¿cómo es posible que logremos esa transformación, esas interacciones? Y os he dicho que diría un concepto de Vygotsky, y lo contrastaremos con las investigaciones de Piaget. Vygotsky es el primero, cuando le traducimos en el mundo anglosajón, en el 62, en ese libro Pensamiento y lenguaje, que dice que la naturaleza de las funciones psicológicas superiores es eminentemente social. Y la clave está en el lenguaje, que es profundamente transformador. Esa es una aportación que hace Vygotsky en este libro. Él recoge a Piaget, el capítulo 2, si lo consultáis, va de Piaget. Y uno de los conceptos para cómo se desarrolla el lenguaje, cómo lo adquirimos. Hay un concepto que es el habla interna. Ese habla interna, que Piaget dice que va con las etapas del desarrollo y que desaparece con la edad, Vygotsky repite los experimentos que había hecho Piaget y pone a los niños con la misma tarea que tenían, pero modifica el contexto, les pone una dificultad mientras están trabajando en resolver la misma tarea que les había puesto Piaget. Cuando hace eso, con los mismos instrumentos, con los mismos resultados, resulta que ese habla interna se desarrolla mucho más. ¿Sabéis? Cuando los niños están como jugando y hablando de ellos internamente, era tan sencillo como que no encontraran un boli, un color concreto para resolver la tarea. ¿Qué hacían? Pedían ayuda, buscaban una solución, no podían resolver, y en esa interacción encontraban la solución. Por tanto, no venía con
el habla individual, sino que era resultado de la interacción. El habla interna, lo que pensamos, es el resultado de aquello que hemos compartido con otros, que hemos vivido en el plano social. Y por eso Idan no puede superar de la idea de que soy nivel 3 y no escribo bien. Puedo estar con otros compañeros en la clase y con otros voluntarios y con esa diversidad de interacciones, cuanta más mejor, para superar esa concepción de la cognición individual a una concepción de la cognición social, que es la que nos planteaban Vygotsky y los neovygotskianos. Ese es el debate que tenemos en Cambridge en las investigaciones que hemos estado haciendo cuando hablamos de aprendizaje dialógico en los grupos interactivos, como una de las actuaciones para las que utilizamos esos instrumentos para medir cómo desarrollan el lenguaje, cómo interactúan, cuánto avanzan, cuánto se ayudan entre ellos. Y no solo en Cambridge, sino a nivel internacional, Courtney Cadden, ayudante de Brunner, que volvió a su clase en California con los niños bilingües y latinos a ver cómo habían ese cambio del discurso, cómo ayudaba a que aprendieran más, planteaba el año pasado en la ERA que si había alguna actuación que respondía a ese poder de la educación para innovar y para avanzar, eso eran los grupos interactivos. Eso es lo que estáis haciendo y estamos haciendo en muchísimos centros muy diversos, rurales, urbanos, de Andalucía, de Cambridge. Como veis, Comunidades de Aprendizaje es el proyecto de los más abiertos que hay, metodológicamente, ideológicamente, geográficamente, muchísimo más abierto que otros proyectos que se hayan hecho jamás en educación a nivel internacional. Dos detalles de una escuela de Cambridge. Una estudiante a la que le dirigí la tesis me comentaba que el primer día de introducir grupos interactivos en el aula había mayor reto cognitivo y mayor interacciones de solidaridad y ayuda. ¿Cómo me lo explicaba con un ejemplo? Me decía: Rocío, un niño que era inmigrante, que no hablaba inglés, no quería hacer la tarea, sentía que no era incapaz de escribir escribir una sola página, una sola frase. Ese día él logró escribir con éxito una frase entera por sí mismo mientras era apoyado por el resto de los compañeros. Muy orgulloso, sonrió y vino a enseñármelo. Ese andamiaje colectivo, esa confianza interactiva que se produce, autoconfianza y ese orgullo que ese niño tiene, es gracias a los grupos interactivos. Y pasa también con aquellos de nivel alto, esa autoconfianza interactiva, desarrollan los valores, las emociones, los sentimientos, al tiempo que es capaz de escribir, eran niños de 5 años, una frase entera por sí mismo. Y la niña de mayor nivel de esa clase incrementan las posibilidades de interactuar, de interpensar. Fue muy contenta la profesora, una niña, la que ya llevaba un nivel de tercero, estando en 5 años. Escribía, leía, no tenía problema de nada. No quería trabajar con los demás porque se aburría, ella ya lo sabía todo. Con grupos interactivos se pasó dando saltos de alegría, del entusiasmo, porque podía enseñar a los demás, porque podía ayudar a los demás. Estaba también avanzando muchísimo más que si hubiera estado cansada, aburrida, sola, sin trabajar con nadie más. Esas interacciones que se producen, que combinan el reto cognitivo superior con la ayuda y la solidaridad, son las que han avanzado y han superado y están en la clave de lo que se ha hablado como aprendizaje cooperativo a nivel internacional. Mirad, ha pasado lo mismo con el aprendizaje cooperativo. Nos llegó tarde con un discurso dominante que no estaba en la comunidad científica internacional. Os presento 2 detalles de lo que sí está en la comunidad científica internacional sobre aprendizaje cooperativo, colaborativo, que no hay discusiones terminológicas, que no pierden los investigadores el tiempo en ese debate. ¿Dónde está la clave? En la interacción. Si cogéis este número monográfico del Cambridge Journal of Education del 2009, son todos autores de Australia, Nueva Zelanda, cada uno estructurado si son 4 o 8 en el grupo. Está en qué dicen, en cómo lo dicen, en quién lo dice, en cómo es el comportamiento en la interacción, en cómo es el contenido de la interacción. Está en la interacción. Eso es lo que Linda Hargraves y Peter Katnick del Instituto de Educación de Hong Kong estuvimos investigando durante los 2 últimos años. ¿Y en qué nos fijábamos? En si tenían la mesa de una forma o de otra. Eso ya lo investigaron hace muchísimos años. En que eran grupos homogéneos. Está clarísimo que son todos grupos heterogéneos si queremos avanzar. ¿Cómo? Y Linda misma ha planteado cómo el aprendizaje y los grupos interactivos dan un paso más allá. Así lo planteó ella, porque avanzan a lo que ya se venía haciendo y hemos estudiado científicamente en aprendizaje cooperativo con una dimensión
social, que es que los niños se hagan preguntas, que hagan sugerencias, que den información. Ahí veis resultados de las escuelas de Hong Kong, antes y después, las escuelas experimentales que tenían grupos colaborativos y las escuelas que trabajaban matemáticas de forma normal. ¿Les beneficiaba? ¿Pero en qué? En esas interacciones, en si estaban de acuerdo, en si estaban en desacuerdo, en si daban información, en esas interacciones de nivel superior. Lo mismo en las escuelas inglesas que investigamos. Miramos el comportamiento, la interacción y el contenido de la interacción. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Cuántas veces lo dicen? Y eso en los grupos interactivos se multiplica. ¿Por qué? Porque tenemos más personas adultas, diferentes a nosotros, que interactúan, que hablan, que explican, que comparten de formas muy distintas. Nada que ver con hacer definiciones entre diferenciar entre cooperar y colaborar o entre montarse una empresa y vender productos para lucrarse a costa del profesorado y de cosas que no son científicas y que no están en la comunidad científica internacional. Os presentaré en el tiempo que nos queda resultados del proyecto que hemos seguido criterios éticos y científicos. El CHIPE, Children's Personal Epistemologies, se ha centrado en crear ambientes de aprendizaje dialógico en escuelas muy diversas, como hemos dicho, que han avanzado, que han seguido ese giro dialógico que empezamos ya en los 90, algunas personas en comunidades de aprendizaje en el 95 en España. Ya ha avanzado muchísimo a nivel internacional. Pusimos las bases de lo que ahora está siendo una realidad. Y siguiendo los criterios éticos y científicos, por ejemplo, en las tertulias, tenemos un movimiento, el sueño de las 1001 tertulias, que empieza aquí, que lo vivimos en Sevilla en el 2008 y que sigue. Y no está en esa comunidad científica internacional otras páginas web que no siguen esos criterios éticos y científicos y que las personas que estamos en la comunidad científica internacional tenemos la obligación de desautorizar. Por tanto, ¿qué está en la comunidad científica internacional en el ámbito de tertulias? Lo último que la Comisión Europea ha financiado y hemos investigado. Ahí os presento otro niño, Connor. Algunos ya le habéis escuchado porque ya he hablado de él en alguna otra ocasión. Vino a ese Festival of Ideas que hicimos en Cambridge en octubre. Y es un festival de las ideas, de comunicar la ciencia a todo el mundo. Nadie se opone a las evidencias. Dicen que negar las evidencias es una forma de antiintelectualismo, los investigadores en psicología de la educación. Es como decir, la estupidez mata. Imaginar el movimiento antivacunas. Y así hablan investigadores en educación. Nadie cuestiona ponerse en contra de que te vacunen. Pues, ¿por qué en educación nos ponemos a quejarnos o a ponernos en contra de las evidencias? Ahí, cuando pasa eso, Connor, que tenía 12 años, decía: Rocío, pero es que a veces los profes te enseñan solo hasta un cierto nivel y no te enseñan más, te ponen un nivel, ¿no? Como Aidan, nivel 3, nivel 2, nivel 4. Pero en tertulias es distinto. Todo el mundo podía hablar. Permitió que todo el mundo hablara y me ayudó mucho, pero no solo a mí, ayudó a todo el mundo y eso fue realmente muy, muy bueno. Lo que Connor está aprendiendo en esa interacción es que quiere lo mejor para él, pero quiere lo mejor para todos sus amigos y amigas de la clase. ¿Cómo lo logran? No solo interactuando, sino interpensando, pensando juntos y juntas, con lo último que nos ha aportado Neil Mercer, que es esa zona de desarrollo próximo que ya conocéis, que es de lo que yo puedo hacer sola a lo que puedo hacer con ayuda de los demás, se convierte en una zona de desarrollo intermental, porque van construyendo sobre las ideas de los demás. Estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Pero, ¿y si pasara? Hipotetizan, preguntan, cuestionan, debaten, argumentan. Y ahí está la clave de esos procesos psicológicos superiores. ¿Pero qué pasa? ¿Nos ponemos aquí a charlar? ¿Es pura charla? No, hay unas ciertas condiciones. Para el reto cognitivo, dos muy concretas. Neil Mercer habla del habla exploratoria como la superior, la que busca argumentar, razonamiento crítico, alcanzar acuerdos. Linda Hargraves habla de las interacciones de nivel superior, las que ya hemos analizado en lo lingüístico, y el paso que ya dimos antes de estas contribuciones y fue más allá en el aprendizaje dialógico son ese diálogo igualitario, esa transformación y creación de sentido que está en la base de las tertulias, esa dimensión instrumental, todo a la vez. La solidaridad, todo vivido a la vez, porque sabemos que el buen aprendizaje es el que se anticipa al desarrollo. No hay que esperar a alcanzar una determinada etapa, no hay que esperar a que el niño llegue a nivel 5 para que pueda leer Las 1001 noches que leyó Connor, porque hay performance
el resultado antes que la competencia, decía Kurnikazen, la ayudante de Brunner, y así lo publicó en el periódico cuando vino a Barcelona, que el mejor profesor de salto es un buen obstáculo. Ese reto cognitivo es el que ponemos en las tertulias literarias dialógicas, en los relatos de Chelo, de Rocío, de Juan, de Rosalía, de Antonio, de Manuel, del Compartiendo Palabras, que alcanzan esos máximos niveles de todo, de esa dimensión global, humana, de desarrollo integral de la persona, y que se produce con esa interpretativa, con ese interthinking que luego dice Mercer. No soy yo sola, no es solo Connor con el texto, es la interpretación colectiva que entre todos hacemos, recogiendo a Bakhtin y a otros psicólogos culturales y lingüistas, para dar ese sentido que va más allá, que son cosas que nos importan, que les importan a los niños y a las niñas. Que esa niña dice, yo antes leía sola y no me hacía preguntas, pero desde que voy a la tertulia, como nos preguntamos entre nosotros, me hago preguntas. Ese plano intermental ha pasado a un plano intramental. Ella también ahora se hace preguntas. Os quería poner un ejemplo y queda ya muy poquito tiempo. Acabaremos con este ejemplo, iría al final. Una tertulia de la Odisea, cuando Ulises llega como un pobre. Un niño escoge esa idea porque dice que le parece muy mal, le hace sentir muy triste que le estén acosando a Ulises. Y el otro dice, yo estoy de acuerdo con él, y yo con ella, y con Naim, y con Freya. Me parece horrible, me parece muy injusto. Mirar las posibilidades que tienen los niños y niñas. ¿Por qué? Porque lo que tienen en las manos no es el libro de la tortuga no sé qué. Es un producto cultural, una creación de la humanidad, las mejores. La Odisea, las 1001 noches. Y en el momento que os pongáis a debatir si es o no es, ya es que las que son lo tenemos claro. No hay debate a nivel internacional. En Cambridge lo tenían claro, por supuesto, la Odisea. Si queréis, os enseño un minuto cuando esos niños están debatiendo en la tertulia sobre esa situación de la que hablaban, 10 minutos después de que todos y todas continuaran. Y pasa al siguiente. No importa si son ricos o pobres, los dos son personas humanas, los dos tienen derecho. Y ese tipo de debates van transformando la vida de las niñas y los niños. Son muchísimos datos más, pero no tenemos más tiempo, así que los pasaré. Todos los niños participan, se convierte en un clima inclusivo, lleva hacia esos niveles de desarrollo superior, esa autoconfianza interactiva, transferencia cultural y creatividad dialógica que nos lleva a ese cerebro social y a una inteligencia socializada a través del diálogo. Este libro, recién publicado, sigue recogiendo esas aportaciones de las que hemos hablado. ¿Por qué los clásicos han tenido un impacto en muchísimos autores y autoras? Son fundamentales. La neurociencia lo confirma. Aquí hay un niño, tenéis a un niño en internet que también podéis ver el vídeo, no lo pondré. Dice, y si no hubiéramos leído los clásicos, ¿qué hubiera pasado? Dice que se hubiera aburrido como una ostra, que se hubiera leído el libro, pero que vamos, que aquello no hubiera tenido nada que ver. Él mismo lo explica. Y no hay transformación sin resultados. Ya nos lo han dicho al principio, las escuelas de Inglaterra, en un año de aplicar tertulias literarias dialógicas, pasaron a doblar prácticamente al doble de niños y niñas excelentes. Tenían un 33% y pasaron a ser un 57% los que consiguieron excelentes resultados en lectura y en escritura, y lo mismo en matemáticas. Y quiero acabar con la dimensión más transformadora, más profunda de la solidaridad, los valores y los sentimientos. Connor explica que nunca fueron competitivos en ningún momento, que les hizo ser más sociables, que les hizo ser más amigos y amigas, que así tenía sentido la escuela, que así pueden conocer lo que piensa el otro, pueden conocer la personalidad y no escoger a alguien porque sea el más bueno en mates o porque sea el más chuleta de la clase, sino por lo que piensa,
por su opinión. Mirar, les estamos ofreciendo posibilidades de garantizar vidas mejores, relaciones mejores, que no caigan en relaciones de abuso o de maltrato. Y acabo con una historia de una niña que, viviendo esas interacciones de máximo nivel histórico, social y cultural, de profunda amistad, me dejó para llevarme a Cambridge y me ha acompañado hasta el día de hoy. Una tarde fui a casa de Ainara cuando tenía 7 años, ahora tiene 9, y me decía que había decidido ir a la fiesta de cumpleaños de una niña. Y me insistía, Rocío, voy a ir a la fiesta. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, ay, ¿por qué, Ainara? ¿Por qué vas a ir a la fiesta? Pues porque no soy un rinoceronte. Y yo dije, hombre, ya lo veo. Y digo, no lo he escuchado bien. ¿Por qué, Ainara? Pues porque no soy un rinoceronte. Digo, hombre, ya lo veo que no eres un rinoceronte, eres una niña. Pero me estabas diciendo lo de la fiesta, ¿no? Claro, Rocío, pues porque no soy un rinoceronte. Y yo ya dije, bueno, voy a ir a pedir ayuda a otro igual más capaz, a ver si me ayuda, porque aquí hay algo que yo me estoy perdiendo. Fui a buscar a su madre y entonces me dijo, ahora entiendo. Resulta que Ainara era nueva en esa escuela ese año, había cambiado de cole y era su primer año. Había una niña en la clase que tenía síndrome de Down y que llevaba invitando a los niños a la fiesta de cumpleaños durante todos esos años y nunca nadie había ido. Ainara decidió que sí, que iría a la fiesta. Y lo dijo porque sabía y conocía la obra de Ionesco, autor del teatro del absurdo rumano, muy famoso, que yo me iba a Cambridge y no conocía. Y una niña de 7 años me enseñó. Es una obra, pues quizá vosotros la conocéis, yo ya me he confesado que no la conocía, que critica un poco la sociedad de masas, en la que todos van siguiendo lo mismo y todos se van convirtiendo en rinocerontes, menos uno, el protagonista, ese se resiste, decide. Ainara conocía esa obra, la había debatido con amigas y amigos en esos contextos, con ese tipo de interacciones, y tenía muy claro que ella sí iría a la fiesta. Después, no solo Ainara fue a la fiesta, sino que se acabaron apuntando 13 niñas y niños más. Para la niña de la clase de Ainara, que tenía síndrome de Down, como para Aidan, que tiene dislexia, tener esas interacciones es posibilidad de cambiar sus vidas, cambiar sus amistades y de transformar las interacciones en el aula y transformar también el mañana, que es el lema que tenemos en la Universidad de Cambridge, que compartí con vosotras y vosotros el año pasado, pero que hoy aquí, en estos últimos 9 años, ya es una realidad en Andalucía y espero que en los próximos 10 años todavía lo sea más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias. Vamos a pasar antes, si no importa, a las preguntas de Twitter. En la red Twitter seguro que habrá alguna pregunta para Rocío. ¿Es así, Maribel? Sí, sí que hay. Nos preguntan ideas para fomentar las interacciones dialógicas más allá de los grupos interactivos o de las tertulias dialógicas. Sí. Bueno, sabéis que hay más actuaciones de éxito, yo he hablado de esas dos porque son las dos en las que nos hemos centrado, pero esas interacciones dialógicas están en todos los espacios del centro, en la biblioteca tutorizada, en la formación de familiares, en la participación de las familias en las comisiones mixtas, en la toma de decisiones. Esas interacciones dialógicas lo que hace único de comunidades de aprendizaje pueden ideas, estrategias, cualquiera de las actuaciones de éxito que implementéis más allá del horario lectivo, organizando las aulas de esa forma dialógica, en la propia interacción, aunque no sé, con cualquier metodología, con cualquier material que se utilice, pero un poco con las actuaciones de éxito y extendiéndolas también a la relación con las familias y con toda la comunidad. Sí, contesto breve por si hay más preguntas y no me quiero pasar del tiempo. Hago yo una más de Twitter. Es sobre el papel del voluntario en los grupos interactivos. Ha hablado de que tienen un papel primordial. ¿Podrías desarrollar un poquito esto? Sí, o sea, el papel del voluntariado aportan una diversidad que no tenemos, el profesorado en las aulas. Es fundamental, como sabéis, para crear posibilidades de múltiples identidades en los niños y en las niñas, niños y niñas que pueden
congeniar más con personas que son distintas a mí, que son de la propia comunidad, que son de la propia cultura, que son de la propia lengua. Por tanto, ya solo el que entren y el que dinamicen, el que no expliquen como maestros y maestras, estos niños que vinieron a la conferencia todo el tiempo decían, no nos dan la respuesta, nos hacen que nos ayudemos. Ese es el papel del voluntariado. El voluntariado no enseña y es mucho mejor, cuanto menos experto, mejor. Una abuela gitana analfabeta, mejor. El respeto, los valores, una madre con velo que sabe inglés, que sabéis que aprovechemos la diversidad que tenemos en las comunidades. En comunidades yo aprendí también de vosotras y vosotros que en la diversidad hay un diamante en bruto. El papel del voluntariado pule ese diamante y hace que brille esa diversidad y que después sea esa riqueza que la hagamos visible a todos y a todas, con esa diversidad que aportan de formas de lenguaje, de formas de cultura, de identidad cultural, de prácticas culturales. Una más. ¿Por qué se siguen usando prácticas educativas que están obsoletas o no tienen base científica? Bien, así es un poco, ha sido el inicio pues por diferentes razones, ¿no? Porque eso es lo que se ha venido haciendo desde la educación superior muchas veces y se ha vendido como que aquello era lo que funcionaba y tenemos resistencias al cambio. Si aceptamos que tenemos resistencias al cambio, que nos cuesta, y es tan sencillo como sustituirlo. Entonces, las evidencias están, no podemos venir a imponerlas. Vosotros habéis creado la base y la solidaridad entre las comunidades de aprendizaje de Andalucía para compartir lo que sabemos que funciona. Y ahí está nuestra responsabilidad. Nosotros podemos seguir investigando, tenemos la responsabilidad, la obligación moral como investigadores de hacer llegar esas evidencias a toda la sociedad. Y de ahí depende cada uno, cada una, y cada vez más el movimiento es para que se apliquen. ¿Por qué no se hacen? Porque muchas veces quizás no se saben y en eso estamos demostrando que dándolas a conocer, haciéndolas llegar a más personas, y cada vez son más personas las que están apuntándose a dejar atrás las ocurrencias de una vez, porque estamos hablando, está en juego la vida de las niñas y los niños. Por lo tanto, es suficiente buena razón para repensárselo y aprovechar a poner en práctica las evidencias científicas, que son las que pueden dar futuros como los que estamos creando en comunidades. Muy bien. Muchas gracias, Maribel. Sí, yo iba... Bueno, brillante la intervención de Rocío, porque es muy clarificadora. ¿Alguien del público, de los asistentes, desearía hacer alguna pregunta a Rocío? Al principio no se anima nadie, luego habrá mucha gente. ¿Nadie? Si no, pues dejamos paso... Sí, por aquí. Sí, ahí hay venga. una pregunta. Me acerco. No, es que preferimos el micrófono porque se está siguiendo por redes y por vídeos y YouTube, con lo cual lo que no se diga... Gracias. No sé, aprovechando que está aquí Rocío, me atrevo a preguntarle qué dice la comunidad científica internacional acerca de esto ahora de las competencias clave, la tarea integrada. No sé, ¿cuál es la opinión que se debate, que se dice en la comunidad científica? Gracias. Gracias. No, es importantísimo. Sabéis que aquí hemos tenido mucho debate. La clave, el debate allí no está en programar o no programar por competencias, en formar o no formar por competencias. Eso no existe, no lo entienden, no saben lo que es. La clave está en investigar las actuaciones, las estrategias, las prácticas, las intervenciones que logran que todos los niños, o que el máximo de niños y niñas con una orientación inclusiva, esa es un poco a nivel de Cambridge, pero también a nivel de Oxford y de otras de las universidades top, el Instituto de Educación de Londres, en qué intervenciones, qué estrategias de aula facilitan que todos y todas adquieran las competencias. El debate está ahí. Y las que adquieran las competencias claves, las que sean para desarrollarse con éxito en todos los retos de la vida. Sabéis que a partir de este año PISA va a empezar a evaluar las skills, las habilidades colaborativas y de interacción, y ya tiene pruebas para que los niños y niñas... Entonces, el mundo el futuro va para allá. La comunidad de la ciencia, cada vez, el libro que os he comentado, Socializing Intelligence, la socialización de la inteligencia está ahí, a través del diálogo y la interacción. Entonces, se puede concretar de múltiples formas. Organización del aula basada en la discusión, en el razonamiento argumentativo. Nosotros hemos hablado de los grupos interactivos, de la dialogicidad. Se concreta de muchas formas. Están mirando qué es lo que hace que eso funcione.
De todo eso, ¿qué es lo que más funciona? Y cada vez más el foco está ahí. Si logramos saber qué procesos, qué interacciones, qué diálogos, dónde está la calidad de los diálogos mejores, que fomentan la motivación, la emoción, la cognición epistémica, la metacognición, eso va a garantizar que puedas desarrollar y aplicarlo en múltiples contextos, por la transferencia. Estos niños están aplicando lo que aprenden en la tertulia a la clase de ciencias, lo que leen, discuten ahí a cuando tienen que escribir una redacción, aprovechan las palabras, transfieren el conocimiento. Esa transferencia de habilidades y de conocimiento es ser competente en cualquier área, ¿no? Entonces, la clave un poco está ahí. Y es ahí que un poco en lo que estamos, ¿no? Cómo las actuaciones de éxito, las comunidades de aprendizaje, logramos que nuestros niños y niñas adquieran todas las competencias, la lingüística, la matemática, de la autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Me temo, ¿verdad?, que por tiempo lo que podemos hacer en la siguiente intervención es a lo mejor empezar por preguntas del público, ¿verdad?, y la de Twitter dejarla, ¿no? Porque por el tiempo, lo siento, es que estamos, si luego nos queda al final, ¿vale?, podemos retomar porque me parece que es muy interesante, ¿vale? Yo no me pienso marchar. Vale. Fabiola. Muchas gracias.